Hola, buenos días, chicas y chicos del grupos, o de los grupos de filosofía de cuarto de la ESO. Bienvenidos a estas clases online que hemos tenido que improvisar debido a la situación en la que vivimos. Antes que nada, pediros y desearos que os cuidéis y que estéis todos bien, tanto vosotros como vuestras familias, y también desear que dentro de poco podamos vernos cara a cara. Tengo ganas de veros, la verdad. Bien, puesto que nos vemos limitados a este medio, a estos medios de comunicación, os mandé que veáis la película Blade Runner, que espero que la hayáis visto. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es lo que hacíamos en clase, el PowerPoint, ¿no? Vamos a hacerlo aquí a través del vídeo. Bien, voy a explicar un poco de qué va la película. Esta película tiene un enorme contenido filosófico. Por empezar por algún sitio, porque hay muchos temas de los que hablar, podemos decir que esta película presenta una distopía. Y vosotros me podéis preguntar, y con razón, ¿y qué es una distopía? Bueno, pues una distopía es lo contrario de una utopía. Y también me diréis ahora, ¿y qué es una utopía? Bien, la palabra utopía viene del griego, significa un lugar que no existe. Quiere decirse con esto que cuando hablaban los antiguos escritores de la Edad Media, del Renacimiento, de utopías, se referían a sitios inexistentes, irreales, en los que todo funcionaba perfectamente. Eran mundos felices, donde todo funcionaba como tenía que funcionar y que se contrastaban con la situación amarga que tenían que vivir las personas cada día, ¿no? Bien, entonces, esta es, digamos, la versión agradable de la utopía, pero como todo, las utopías tienen su versión oscura, su cara siniestra, y eso es lo que se llama distopía. Distopía es un mundo futuro en el cual aparentemente pensamos que íbamos a construir un mundo perfecto y al final lo que ha surgido, lo que ha aparecido es un mundo que ha sido un desastre, donde las personas no son libres, no pueden tener libertad de pensamientos ni de movimientos, están esclavizadas, etcétera, etcétera. Bien, el cine ha tocado mucho el tema de las utopías y de las distopías, especialmente el de las distopías. Blade Runner es una distopía, pero además de Blade Runner existen otras películas en las que también ha aparecido este fenómeno de las distopías. Bien, por ejemplo, mm, hay una película muy famosa basada en una novela de George Orwell que se llama 1984. 1984 nos presenta un futuro no muy lejano. En realidad, claro, cuando lo escribió este señor era el año 1950 y algo, y ahora ya nuestro pasado, porque 1984 ya ha pasado, en el cual el mundo está dividido en dos grandes bloques que están en guerra. Las personas están totalmente controladas y gobernadas por el Estado, no hay libertad de pensamiento, incluso les dicen cómo tienen que hablar, cómo tienen que pensar. En todas sus casas, en el salón, hay una pantalla gigante de televisor en el cual ellos no solamente pueden ver el televisor, sino que el televisor los ve a ellos y por tanto los controla, saben lo que están haciendo en cada momento, por tanto no tienen libertad de hacer nada que ellos quieran hacer por su propia voluntad. Y una curiosidad que posiblemente no sepáis es que de esta película nace un concepto que hoy en día se ha puesto muy de moda por los programas que hacen en Telecinco, ¿no? Y es el concepto de Gran Hermano. Es decir, la expresión Gran Hermano nace precisamente en la novela y en la película de 1984. El Gran Hermano es el individuo que lo controla todo, que lo ve todo, tal y como aparece en ese programa de Telecinco, bastante basuresco, lo siento Jordi, pero tenía que decirlo, que se llama Gran Hermano y en el cual el súper lo está controlando todo a través de las cámaras, ¿vale? Bien, aparte de 1984, pues existen otras distopías interesantes, como por ejemplo La fuga de Logan. La fuga de Logan es una película muy curiosa de los años 70, en el que vivimos supuestamente una sociedad ideal en la que no hay que trabajar, te pagan todos tus caprichos, la gente se dedica pues a vivir de un modo feliz, a reunirse con sus amigos, a tener relaciones sexuales y sentimentales con quien quiera, a vivir con todo lujo, y, en definitiva. ¿Problemas? Pues sí, hay un pequeño problema. Resulta que en la mano les han grabado una especie de disco y cuando cumplen como 30 años ese disco se hace negro. Entonces es ese momento en el que, digamos, pues, se tienen que ir, están convocados por el Consejo Supremo y desaparecen. Supuestamente ellos les dicen que desaparecen para ir a pasar a otro nivel, a otra vida mejor, etcétera, etcétera, pero la realidad es que los matan, ¿vale? La única manera de mantener esa sociedad en pie es que evidentemente pues que la gente pueda vivir como quiera hasta cierta edad y luego sean sacrificados por el bien del Estado. Por lo tanto, como podéis ver, es una distopía bastante grande. Claro, que habría que plantearse, o quizá tendríamos que plantearnos alguno. ¿Cambiaríamos nuestro mundo por eso? Es decir, ¿preferiríamos vivir en un mundo en el que hasta los 30 años tuviéramos todas nuestras necesidades cubiertas y viviéramos felices y con total plenitud, pero después moriríamos? ¿O preferimos vivir en un mundo como el nuestro,
durante más tiempo, pero con los problemas y los sinsabores, la búsqueda de trabajo, la búsqueda de comida, la búsqueda de un techo, etcétera, etcétera, que lleva nuestro mundo actual? Bueno, eso es una pregunta que hoy os dejo para que cada uno de vosotros se la plantee como quiera. Esta no entra aún a formar parte de las actividades, ¿eh? Y después ya os diré cuáles son las actividades que tenéis que hacer. Bien. Perdón. Otra distopía interesante es la que se llama Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arden los libros según el grado de temperatura que utilizan los ingleses, que sabéis que no es lo mismo que el nuestro. Bien. ¿Y por qué este título? Pues porque en este mundo distópico, perdón, existe un grupo de bomberos que no se dedican a apagar fuegos como los bomberos que nosotros conocemos en nuestro mundo, ¿no? Sino que lo que se dedican es a quemar sobre todo libros, ¿vale? Porque los libros son peligrosos, porque los libros nos hacen transmitir ideas que van en contra del sistema que se nos ha impuesto y que nos hace pensar de un modo único. Y por tanto, hay que quemarlos. Bien. Es algo que realmente refuerza lo que yo siempre os he dicho. Leed. Leed es importante. Leed hará que no seáis unos borregos. Leed hará que no os manipulen. Leed hará que tengáis criterio propio y también que aprendáis a escribir mejor. Por consiguiente, leer es siempre interesante. Ya sé que algunas veces os mandan libros de texto del instituto que son un poco rollo, ¿vale? Y que eso quizá os ha hecho sentir un poco de reacción negativa hacia la lectura. Pero leed cosas que os interesen. Leed cosas que realmente os gusten y a partir de ahí veréis cómo vuestro gusto por la lectura irá creciendo. Y bueno, no quiero meter más rollos porque quiero centrarme en lo mío. Otra película también importante, otra distopía importante sería esta que se llama Gattaca. Gattaca es un mundo futuro en el cual existen clases sociales que están determinadas por los genes. Es decir, los niños ya no nacen de un modo natural, sino que los padres los programan genéticamente, los que puede, claro, porque eso cuesta dinero. Y entonces estos niños nacidos genéticamente tienen todo tipo de perfecciones, no tienen la tendencia a contraer ninguna enfermedad genética, etcétera, etcétera, mientras que los que, pobres desgraciados que siguen naciendo del modo natural de toda la vida del Señor, pues resulta que están discriminados genéticamente. Y la película tiene su punto de interés y de intriga en el momento en que uno de estos desheredados, digamos, uno de estos discriminados genéticamente, logra infiltrarse en el mundo de los superiores genéticos. Y no os cuento más porque no os voy a hacer spoiler. Y ya por último quiero hablaros de una simpática película, también distópica, que se llama Battle Royale. Battle Royale es una película japonesa en la cual los japoneses deciden que para solucionar el problema del fracaso escolar, la mejor manera es la siguiente. Cogen la peor clase del curso, por no decir ninguno de vuestros cursos, supongamos que es tercero tercero A de la ESO, ¿no? Y lo reúnen en una isla. ¿Cuál es la función de todo esto? Que se maten entre ellos hasta que solo quede uno. Este único que quede podrá promocionar y pasar al siguiente curso. Como podéis ver, ellos han solucionado de un modo fácil el problema del fracaso escolar. Ya no hay fracaso escolar porque han muerto todos. Bien, más cosas. Como os decía al principio, Blade Runner es una distopía. ¿Por qué? Bien, si habéis visto la película, que espero que la hayáis visto, la respuesta es fácil. Representa un mundo futuro en el que sí que hay grandes avances tecnológicos, coches que vuelan, ciudades súper iluminadas, tecnología pura, etcétera, etcétera. Y además tened en cuenta que esta película se hizo en los años 80, cuando aún era el futuro. Blade Runner. Justamente el año que nos plantea Blade Runner es el año pasado, es decir, que ahora ya se ha convertido en pasado, pero bueno, en fin, en ese momento era el futuro. Bien, sin embargo, a pesar de todo ese avance tecnológico, vemos que es un mundo en el que no quisiéramos vivir, creo yo. Es un mundo en el que hay mucha contaminación, en el que hay mucha masificación, en el que hay mucha pobreza. Acordaos de todas esas escenas de los niveles bajos de la ciudad de Los Ángeles, en el que hay una aglomeración humana increíble, etcétera, etcétera. Un mundo en el que además tampoco hay mucha libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Bien. Quisiera también destacar, después de señalar por qué Blade Runner es una película distópica, quisiera señalar algunos de los elementos simbólicos que aparecen en la película. Por ejemplo, los ojos. Los ojos son un elemento muy importante en la película y los ojos siempre han tenido un papel muy importante en la simbología del pensamiento y la simbología de la religión. Por ejemplo, cuando representamos a Dios, nos representamos como un señor barbudo con un ojo encima de la cabeza, ¿no? Ese es el ojo que todo lo ve. El ojo representa, por tanto, el conocimiento, ¿vale? Y esto aparece también en la cultura egipcia, en la cultura judía. Es decir, el ojo siempre está vinculado con la luz, con el conocimiento. Todo esto son metáforas del conocimiento, en definitiva. Y en la película también los ojos juegan un papel muy importante. ¿Por qué?
Si lo habéis visto, insisto, os habréis dado cuenta de que ellos utilizan un test para distinguir entre quién es humano y quién es una máquina y que ese test se basa también en las reacciones del ojo ante determinados estímulos que les van mostrando, ¿vale? Bien, el creador, el profesor que crea los androides, los replicantes que hemos visto en la película, es un poco como para ellos, para los replicantes es como el dios, ¿no? Cuando al final el jefe de los replicantes mata a Tyrell, al creador, es como si estuviera matando a su padre, es como si estuviera matando a Dios, es como si estuviera haciendo caso a esa frase de Nietzsche que ya vimos en clase, que es Dios ha muerto. En este caso literalmente mata a Dios, mata a su padre, ¿vale? Otro elemento simbólico que aparece en la película es el unicornio. El unicornio siempre ha simbolizado la pureza y Deckard sueña con él en algún momento de la película. También aparece al final de la película cuando Deckard va a recoger a la chica y se encuentra con que en la casa ha estado el otro Blade Runner, el otro cazarrecompensas, y le ha dejado un unicornio hecho con papel de aluminio, ¿vale? Mm, Quizás algunos os hayáis preguntado el porqué de esa escena. ¿Por qué la película acaba así? ¿Por qué deja ese unicornio ahí y qué simboliza? Bueno, hay muchas teorías al respecto y voy a señalaros alguna de ellas. Por ejemplo, una de las teorías dice que el otro Blade Runner lo deja como una evidencia de que conozco tus sueños, os recuerdo que Deckard había estado soñando con unicornios, conozco tus sueños, sé lo que has soñado. Y esto solo sería posible si el propio Deckard fuera también un replicante. Hay muchos críticos y muchos analistas de las películas, de la película esta, concretamente, que indican que efectivamente Deckard podría ser también un replicante, aunque él no lo sepa, igual que la chica, ¿vale? La segunda teoría acerca de por qué dejar el unicornio es como una advertencia de que he estado aquí, voy a ir siempre detrás de vosotros, no estáis libres, por tanto siempre vais a estar en peligro. Y la tercera teoría, que es mi favorita, mi preferida, es la que dice, he estado aquí y podía haber matado a tu chica y te podía haber matado a ti haciéndote una emboscada, pero he preferido no hacerlo. He elegido dejarte ir. Otro tema muy importante que se trata en la película es la diferencia entre lo humano y lo no humano. Y como vemos, ellos utilizan un test que tiene un nombre muy raro, pero que en definitiva no es más que una copia de un test que efectivamente existió en la realidad, que se llama el test de Turing. El test de Turing se llama así porque efectivamente fue formulado por un señor que se llamaba Alan Turing. Alan Turing es un pensador con una vida dramática y que os voy a contar muy por encima. Y él, por ejemplo, se hizo muy famoso durante la Segunda Guerra Mundial porque los alemanes utilizaban un código para comunicarse unos con otros mediante unas máquinas que se llamaban Enigma. Alan Turing fue uno de los que contribuyó en gran medida a resolver ese código y por tanto se supone, se dice que gracias a Alan Turing y a los que como él lograron descifrar ese código, la guerra se acortó en varios años porque si no los aliados no tenían manera de saber cómo se estaban comunicando los alemanes y al final gracias a ellos lo consiguieron. ¿Fue premiado por esto Alan Turing? Pues no, sino que todo lo contrario. Resulta que Alan Turing era homosexual, cosa que en los años 40-50 en Inglaterra estaba muy mal visto y estaba totalmente perseguido. Entonces, Alan Turing fue presionado, no solamente, como he dicho antes, fue premiado, sino que fue presionado para que abandonara su puesto de docencia bajo la acusación de ser homosexual. Y al parecer, bueno, al parecer no, se sabe entonces que Alan Turing decidió suicidarse. ¿Cómo se suicidó? Pues con un método, digamos, muy original. Inyectó cianuro en una manzana y luego se comió la manzana, como una especie de Blancanieves, por decirlo de alguna manera. Hay algunos que dicen que el símbolo de Apple, que es una manzana mordida, está hecho así como homenaje a Alan Turing. Esto ya es una cuestión de interpretaciones. Bien, ¿en qué consistía el test de Alan Turing? El test de Alan Turing consistía en lo siguiente. Ponemos una persona humana, delante de dos pantallas. En una de las pantallas o detrás de la pantalla, en otra habitación, hay un señor o una señora tecleando y contestando a lo que el sujeto que está experimentando las preguntas que le va poniendo en la pantalla. En la otra pantalla no hay nadie detrás, simplemente es el ordenador que contesta. Bien, el test de Alan Turing dice que si después de un rato de estar estableciendo una conversación con esos dos ordenadores yo no puedo distinguir quién es el humano de quién es la máquina, entonces es una prueba evidente de que la máquina piensa. ¿Vale? Porque la máquina me ha engañado. La máquina no me deja discernir entre lo que es humano y lo que es máquina. No sé si ha quedado claro. Vamos a pasar a otra cosa. Bien, algunos pensadores no han aceptado el test de Turing
Y lo que han hecho ha sido intentar criticarlo con argumentos, digamos, también ingeniosos en contra. Uno de estos pensadores fue Anthony es el que lo formula. Uno de estos pensadores fue Shirley, que diseñó un experimento mental que se llama el experimento de la habitación china. Bien, el experimento de la habitación china consiste en lo siguiente. Imaginad una persona que está encerrada en una habitación. No tiene ni idea de chino, pero está rodeado por un montón de enciclopedias y diccionarios de chino. Todo en chino. Bien, entonces, supongamos que una persona le pasa por debajo de la puerta un papel con una pregunta hecha en chino. Él, la persona dentro de la habitación, como he dicho, no tiene ni idea de chino, pero va a los diccionarios, logra traducir la respuesta y da una respuesta escribiéndola también en chino y la pasa otra vez por debajo de la puerta. La persona que está detrás de la puerta podrá pensar entonces que quien está dentro de la habitación o es chino o sabe chino, pero eso, como acabamos de ver, es un error. No sabe chino, simplemente ha mirado los diccionarios de chino. Pues bien, dice Shirley, lo mismo puede pasar con el experimento de Alan Turing. La máquina te puede contestar efectivamente, pero eso no demuestra que sea inteligente, no demuestra que haya un chino dentro de la habitación. Lo único que demuestra es que está programada para dar determinadas respuestas. Bien, no sé cuál de las dos posturas preferís, si la de Alan Turing o la de Shirley, pero bueno, son dos posturas muy interesantes que quería explicaros y comunicaros. Bien, si me veis que de vez en cuando estoy mirando la pantalla es porque estoy pasando el PowerPoint que en principio se iba a pasar en clase y que al final no se podía pasar. Bueno, otro tema muy interesante que trata la película es el tema de la vida y la muerte, la fugacidad de la vida, la conciencia de que tenemos que morir. Un temor que al final resulta que comparten tanto los replicantes como los humanos. Poco antes de morir, de quedar desactivado, Roy, el líder de los replicantes, le dice a Deckard esta frase, y permitidme que la lea literalmente porque no quiero equivocarme. Le dice: yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bien, aquí empieza ya un poco vuestra labor, ¿vale? Las cuestiones que os voy a plantear. Lo primero es, ¿cómo interpretáis la frase que os acabo de leer? Podéis rebobinar el vídeo hacia atrás y mirarlo, ¿vale? Todas las veces que queráis. ¿Cómo interpretáis esa frase? En segundo lugar, la segunda cuestión, ¿por qué creéis que Troy le salva la vida a Deckard? Más cosas. Y las voy a leer también para que queden claras. ¿Es el pasado, la memoria, lo que confiere la condición humana? ¿No son nuestros intentos de dar una coherencia a nuestra experiencia y biografía tan angustiosos y artificiales como los de los ingenuos replicantes atropellados por su corto pasado? Raquel se ve y actúa como lo haría un ser humano, o incluso está hecha del mismo material orgánico que nosotros. Entonces, ¿qué razón nos queda para no considerar a una persona? Y más aún, y acabo. ¿Existen realmente diferencias entre replicantes y humanos? ¿Deberían tener derechos? ¿Qué harías tú si supieses el tiempo de vida que te queda? Bien, pues esas son las cuestiones que quiero que respondáis en la redacción que me tenéis que enviar, al correo que os puse, ¿vale? Espero vuestras respuestas, espero como siempre que intentéis pensar por vosotros mismos, que intentéis pasar no un rato angustioso, sino un rato divertido hablando con vosotros mismos. Y bueno, recordaos que voy a estar aquí también, que si tenéis alguna duda me la preguntáis al correo, ¿vale? Y yo la contestaré. Y bueno, pues vamos a tener que estar aún, por lo que se ve, algunos días aquí, pero espero que estos días no sean demasiado pesados para vosotros. Está bien que hagáis los deberes que os mandan desde el instituto para también tener un poco ocupado el día, pero lo más importante también es que viváis, ¿no? Que dediquéis tiempo a vosotros mismos. Y que bueno, que todo esto vamos a salir más fuertes. Y espero veros pronto y os continuaré explicando cosas y películas desde aquí. Y si no, espero que mejor aún en persona. Un beso.